este momento y vamos a decirle, no sé si alguna tenga alguna petición para que le presentemos a Dios. ¿Alguna tiene una petición? Buenos días. Buenos días. Si alguna tiene una petición, me dice. Bueno, Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad de estar acá. Gracias por la vida de todas estas maravillosas mujeres que juntas servimos con amor por este país, por estos niños, por esta ciudad de Medellín, y que tú nos ayudes, Señor, a hacer cada día un trabajo de acuerdo a tu dirección. Bendice sus vidas, bendice sus familias y permite que tu gracia y tu favor esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. entonces, quería saber, porque todos los días uno como que se levanta y hace algunas rutinas. Entonces quería saber si de pronto en el chat una puede escribir las rutinas que desarrolla o puede contar las rutinas que desarrolló, por ejemplo, hoy, o que normalmente desarrolla después de que se levanta. Pero, Ángela, ¿rutinas personales o rutinas, digamos, en el trabajo? No, personales. O sea, yo me levanto y por decir algo, me cepillo los dientes, me baño, me organizo, leo la Biblia, oro, luego preparo el desayuno, organizo todo lo que tenga que organizar, estoy pendiente que mi hija esté estudiando, que esté haciendo pues un encuentro sincrónico, antes de eso un abrazo a mi esposo. Entonces son cositas que hacemos todos los días. Tengo que contar tu rutina. Como bueno, entonces vamos a empezar con nuestra presentación. Vamos a hacer, no sé si de pronto me está algo, voy a mirar. Bueno, no. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación, donde vamos a mirar que una propuesta que queremos hacer desde el PTA es llevar al aula de clase precisamente esa rutina que nuestros estudiantes desarrollan todos los días, ¿cierto? Entonces, la presentación de hoy es la IPS en el área del lenguaje, y el IPS es en mi casa, yo cuento, ¿cierto? Entonces, la propuesta para articular lo que queremos trabajar en esta SPS es una propuesta para articular. Ángela, sí, está escuchando entrecortado. Sí, ay, sí, yo me... tienen los micrófonos abiertos. Voy a mirar qué pasa. Bueno, me dicen si mejoró. ¿Está mejorando? Sí, ya. Entonces, sí, ya. Les voy a pedir el favor que me ayuden a interpretar una frase. Yo voy a colocar una frase acá y ustedes me ayudan a organizarla. A ver, está por palabras, ¿cierto? Entonces acá, para que tenga sentido, ¿quién me dice qué cambio? Muy bien. Mi. Muy bien. Casa. ¿Cuál? Casa. Casa. Yo. Muy bien, eso. Yo. Cuento. Cuento, perfecto. Ok. Entonces, miren que, por decir algo, las profes de transición pueden usar esta estrategia
para tener otras palabras más sencillas con los niños y ponerlos a organizar palabras, por ejemplo, casa o mamá, entonces tiene la A antes de la M y así, y puede ayudar a organizar, pues como trabajar ese proceso de la lectoescritura. Cuando quiera les enseño cómo trabajar desde ese programa. Entonces vamos a mirar cómo desde esta propuesta, en mi casa yo cuento, tenemos acá una alternativa para trabajar el lenguaje. En nuestra comunidad de aprendizaje está compuesta por estos docentes. Yo ya les había dicho que nosotros desde el PTA nos dividen acá en Medellín, somos más o menos 250 profesores que estamos en PTA. De esos 250 nos dividen en 4 grupos, que somos como ya 60, entre 60 y 70. De estos 4 grupos nos dividen en comunidades de aprendizaje, que somos los que estamos acá. En algún momento de pronto yo invitaré a alguno de ellos a que nos acompañen o ellos me invitarán a mí. Y está compuesta por este equipo porque es un equipo interdisciplinar. Acá hay compañeros de lenguaje, de educación inicial, es decir, de transición, y compañeros de matemáticas, para que entre todos enriquezcamos pues el aprendizaje y construyamos los trabajos que vamos a realizar con ustedes. El trabajo que vamos a hacer hoy es, lo primero, una exploración donde vamos a ver los objetivos y un regalito que les traje, que es un texto que se llama Zoom. Luego vamos a ver la estructuración, que es la parte conceptual, donde vamos a ver qué es la oralidad, la escritura. Vamos a ver la entrevista como una estrategia de trabajo para que se desarrolle la oralidad y la escritura. Vamos a ver esas máximas conversacionales que tenemos en cuenta, esos criterios didácticos que tiene esta propuesta de la entrevista, los recursos digitales que me presenta y una presentación de la propuesta. En mi casa yo cuento. Vamos a hacer una práctica y es una entrevista entre nosotras, y por último vamos a hacer una transferencia o actividad de consolidación donde vamos a hacer un análisis de la entrevista y la valoración y el cierre. Entonces empecemos con los objetivos. El objetivo general de esta capacitación es proponer una estrategia desde el área del lenguaje. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros veamos lo importante que es integrar la oralidad con esos procesos escritos en los niños a través de actividades auténticas que los niños vivan en el hogar, es decir, de sus rutinas. Y tenemos 2 desempeños. El primero es que los docentes consideren los criterios pedagógicos para la planeación de actividades en las cuales se integren la comunicación y donde se pueda articular esta comunicación con esos procesos escritos. Y el segundo es que se reconozcan las posibilidades de la situación de la comunicación que circulan dentro del hogar, ¿cierto? Y que eso me permita desarrollar unas secuencias didácticas de lenguaje en el trabajo que desempeñamos para que ellos alcancen los desempeños. Entonces, como texto de regalo les traigo el Zoom. Aquí pido que seamos muy participativas. Entonces yo voy a presentar un cuento. El cuento no solamente tiene imágenes y ustedes me van a ayudar a leer ese cuento. ¿Cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer desde lo que pensemos que nos está diciendo el cuento, es decir, lo que usted piensa que el cuento le está diciendo es lo que usted va a decir. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo voy a empezar y otra sigue y así, ¿cierto? Entonces, Ángela, ¿y por qué no tú empiezas y dices, Miriam, Mónica, así, sí, ok, no es más fácil. Para que todas nos vemos al mismo tiempo. Yo no las veo porque estoy compartiendo pantalla, entonces yo no las alcanzo. Ya. Entonces ustedes me ayudan así. Yo voy a empezar, por ejemplo, diciendo, una vez a un niño lo pusieron a hacer unas montañas. Pero no estás compartiendo. Ay, ¿en serio? En serio, yo no veo nada. Sí se ve, una foto con una imagen. Pantalla roja. Ay, se ve algo rojo. Sí, eso es lo que estoy compartiendo. Sí. ¿Y yo por qué no la veo? ¿Qué hago? No veo sino a Ángela.
Ay, entonces, ¿cómo hacemos? Dele doble clic a Ángela para que la desancle y le aparezca ya la imagen que ella está mostrando. No, Betty, se me agranda Ángela y no más. Y en los tres punticos que hay ahí, Mensajes, activar no, solicitud. dele clic una sola vez a Ángela, dele un clic una sola vez a Ángela. Miriam, es que Ángela tiene dos. Ah, entonces no sé dónde está. Y a mí ya me perdió. Bueno, no, sigan para no interrumpir. Sigan. La verdad no veo el compartir. Miriam, si No, si deslizas quieres hacia hacemos los una lados, cosa. Te sales y vuelves a entrar. No. y si deslizas hacia los lados no te sale nada. Ay, ya estoy Eh, viendo esa Miriam. no, qué raro esto. Ya me salí fue de la reunión. Porque nos gustaría mucho que vieras, porque si no te pierdes esta maravilla. Ay, ¿qué hago? Ya me salí fue de todo. No, todavía estás ahí. No sé. Todavía te Ya. escuchamos. Voy a cambiar de cuenta a ver. Esperémosla a ella, ¿les parece? Ay, no, qué Ajá. pena. No, No, tranquila. aquí estoy. Dale, porque estoy aquí, pero no veo sino a Ángela, la verdad. Dale. No, tranquila, porque si no te va a perder todo. Entonces, tranquila, te esperamos. Si quieres, sales y vuelves y entras, tranquila. Ya no estás compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy compartiendo. Ay, ya me Tampoco perdí. la miras de Se ti. me perdió a mí por explicarle a Miriam. Ya no la veo. Bueno, No, esperemos que ya salió. yo salgo y Esperemos vuelvo que y vayan entro. bien. Espera, yo veo. Sí. A ver, no, no veo la pantalla. Esperemos unos minuticos mientras ellas ingresan. Bueno, acá entró Miriam. Bueno, entonces ya entraron las compañeritas, vamos a empezar. Entonces yo voy a empezar, ¿cierto? Entonces resulta de que una vez le di, pues uno va a decir de acuerdo a lo que vea, listo. Cierto día, la maestra le dijo al niño, Miguel, ¿podrías hacerme un dibujo? Y Miguel creo que empezó a dibujar unas montañas. Pero, oh, qué sorpresa. Miguel pintó las montañas como si fueran rojas. ¿Por qué pintaría Miguel las montañas rojas? Veamos por qué las... No era una montaña, era la cresta de un gallo. Uy, qué lindo pinta Miguel. Ha pintado un gallo. Mm. Y unos niños están mirando a ese gallo. Lo miran por la ventana. Está cantando maravilloso. Qué lindo gallo el que Miguel pensé que lo había pintado, pero no, es un gallo que estaba cantando en la ventana. Los niños lo miran asombrado. Ven que el gallo está kikiriqueando. Afuera de su casa hay más animales, pero el animal que llama la atención a los niños es el gallo. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo digo, Dale. a ver, el animal que más le llama la atención a los animales es el gallo, porque todas las mañanas madruga a cantar y ellos no entienden la razón de por qué ese animal suele actuar de semejante manera. Ya. ¿Quién quiere seguir? Y me perdí. Me perdí. Yo me devuelvo para que se vuelva a encontrar. Ah, bueno, listo.
¿Alguien quiere seguir? Pero, ¡oh, qué sorpresa! Los niños no eran una realidad. Había alguien que parecía estar haciendo una maqueta. Sí, era la señora, pongámosle el nombre Clara. Armaba su maqueta para la presentación de, me imagino que su hija en el colegio. Estaba armándola sobre una mesa que parece de billar. ¡Qué grande maqueta ha armado esta señora! Muy creativa. Pero un momento, no es una maqueta. Parece ser la portada de una revista que lee un joven que se encuentra muy pensativo. Él está sentado tomándose un día de sol. Está mirando muy entretenido su revista. Parece que lo que lee es muy interesante. Mientras todos se divierten al lado de él y quizás le cae agua, él no se preocupa porque está completamente interesado en todo lo que está leyendo. Está en un barco, miren. Mientras otros contemplan las maravillas del mar, otros disfrutan de la piscina, él está muy entretenido leyendo. ¿Cuál será su nombre? Ese barco quizás viene desde muy lejos y va a otro lugar. Parece que él está en un crucero, pero mientras unos comen, otros disfrutan de un día de sol, otros miran el mar, él sigue leyendo. Un momento, parece que no es un crucero. Lo que veo es que este barco está pintado. Es otro dibujo. Está sobre un bus. Sí, un bus que está en la ciudad. Hay mucho tráfico. Todo el mundo va de aquí para allá. Los carros pitan. Y el bus sigue tratando de avanzar a pesar de tanto trancón. Pero un momento, no parece que fuera algo tan real. Lo están viendo por la televisión. Parece ser que lo están mostrando el trancón en las noticias o qué, porque hay un señor que parece que lo estuviera viendo. Y ese señor está supremamente ¿Cómo? Ese señor está en Arizona, en el desierto, y allí está viendo la televisión. Es increíble. ¿Cómo podrá ser para que llegue hasta allí el canal? Ah, claro, por supuesto. Es que no es algo real, es una estampilla que está en una carta. ¿Esa carta será enviada para quién? Ah, le ha llegado a una comunidad indígena. Parece que ellos saben leer. Están muy felices al ver que la carta les ha llegado y parecen sorprenderse. Su hijo quiere ver rápido cuál es el contenido que tiene esa carta y todos están llamándose entre sí para que reciban sus correos. Desde afuera los están observando. Hay alguien en una nave o en un helicóptero o en un avión, no sé, y está como mirando la situación. Él va hacia muy lejos. Sí, ya vimos. Está en una avioneta, va rumbo a cierto lugar, se desplaza y no sabemos hacia dónde va, hacia cualquier lugar del planeta. Sí, hacia un lugar que no sabemos. Miren, ese es nuestro planeta, es redondo, la mayor parte de él se compone de agua y ya se ve diminuto porque estamos mirándolo como desde afuera, desde la galaxia. Uy, qué tremendo. ¿Cómo les pareció?
Ay, yo estaba aquí concentrada en tu narrativa. Muy Me bueno, gustó muy bueno. mucho. Es importante que nosotros, dentro de los espacios que tengamos, aprovechemos ahora que son encuentros sincrónicos. Qué lástima que todos no pueden entrar, pero qué bueno que podamos llevarles a los niños esta especie de trabajo. Pues algo así con cuentos que ellos se sorprendan y digan, no, pues que no era lo que yo esperaba, parecía que iba a pasar algo diferente y cómo todo se cambió, ¿cierto? Y que ellos puedan expresar la oralidad, que ellos puedan imaginarse. Mire que yo lo contaba, aunque yo conocía toda la historia, empecé contando que eran montañas como rojas y todo eso, porque son cosas que a los niños se les pueden ocurrir. Entonces es muy rico que nosotros los llevemos a ellos a desarrollar la oralidad a través de situaciones, de cuentos, de imágenes, de ponerlos a leer imágenes, secuencias donde ellos digan y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó. Y después podemos leerles el cuento y mostrarles que es válido lo que cada uno hace, lo que cada uno propone, ¿cierto? Inclusive que hagan diferentes lecturas, que uno lo lea de esta manera. Entonces, ¿quién más quiere leer el cuento? Pues ya este cuento, una vez visto todo, ya no se presta para que otra persona lo haga porque ya sabe qué es lo que va a suceder. Es un Zoom, por eso se llama Zoom, porque cada vez empieza grande, pero cada vez se va alejando y se va alejando más. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver, entonces ya vimos lo que tenía que ver con este regalo de Zoom. Ahora vamos a ver la estructuración, que es la parte conceptual de nuestra STS, y vamos a mirar el concepto de oralidad. La oralidad es muy linda porque es esa manera que nosotros tenemos de expresarnos, de verbalizar lo que estamos sintiendo, pero tiene algo muy tremendo y es que es irreversible. Lo que nosotros digamos ya no se puede borrar. Lo que nosotros verbalizamos ya no se puede corregir. Podremos decir lo siento, podemos decir perdón, podremos decir no quería decir eso, pero ya se dijo lo que se dijo. Entonces cualquier cosa que yo trate de decir para borrar algo que había dicho, lo que voy a hacer es hablar de más. Existen dos tipos de oralidad: la oralidad primaria y la oralidad secundaria. En la oralidad primaria es ese conjunto de conocimientos y hábitos tradicionales donde yo puedo verbalizar a través de simbolismos, de gestos, de significado, de palabras, lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. Y lo hago, para ello utilizo la memoria, utilizo los conocimientos que tengan de atrás, utilizo todos los gestos y los significados que tengan. Y existe la oralidad secundaria, que la oralidad secundaria ya tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos, es decir, cuando yo me expreso a través del celular, de una llamada telefónica, de la radio, de la televisión, de otros aparatos en los cuales yo ya necesite el funcionamiento de la escritura o de la impresión. Entonces, quiere decir que yo me puedo expresar de manera oral o escrita. La oralidad y la escritura. Vamos a mirar cómo desde acá, desde el PTA, queremos presentarles una propuesta donde también usemos la entrevista como un recurso que permita que los niños verbalicen y al mismo tiempo puedan interactuar entre la verbalización y la escritura. Entonces, por decir algo, les pedimos a los niños que llamen a otro compañero y que le hagan una entrevista. Entonces el niño tiene que desarrollar las preguntas o usted le puede proponer las preguntas y entonces el niño va a llamar a su compañero, va a escuchar a su compañero. Entonces ahí le estamos enseñando tres aspectos. Primero, su expresión oral, porque él tiene que
diseñar las preguntas, o si usted como maestro le da las preguntas, él tiene que saber preguntar, ¿cierto? Incluso en la manera de preguntar, uno utiliza un tono de voz que muestre que es una pregunta. Entonces, no es lo mismo uno decir cómo está, porque cuando yo digo cómo está, estoy diciendo de algo que ya sé que está, a yo decir cómo estás. Entonces, ahí estoy utilizando un tono de voz que da cuenta de que estoy preguntando. Una vez el niño haga su pregunta con sus compañeros, entonces él ya ahí también tiene que desarrollar otro elemento tan importante dentro del lenguaje, que es la escucha, porque él tiene que escuchar a su compañero de manera tal que él pueda interpretar o entender lo que su compañero le está diciendo para poderlo escribir. Entonces ahí va a desarrollar la oralidad con la escritura. La escritura implica la producción textual oral. Sobre ella, su carácter social y expresivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística al reconocer sus unidades y su fundamento. Entonces, las situaciones comunicativas donde predominan la oralidad son las entrevistas, las conversaciones, los intercambios de opiniones, los debates, los foros, en fin, una cantidad de cosas donde nosotros podemos usar la oralidad. En este momento tenemos como propuesta la entrevista. La entrevista como una estrategia de diálogo donde se pueden hacer reconocimientos de saberes de los otros. Por ejemplo, ¿se acuerda la actividad que nos propuso la coordinadora Carolina para lo del encuentro de amor y amistad? Eso es un trabajo tipo entrevista, donde uno indaga al compañero tratando de conocerlo, tratando de saber cuál es su sentir, cuáles son sus gustos, quién es, qué hace, con quién vive. Entonces nos permite tener un reconocimiento y un saber del otro. La entrevista permite acercarse al otro con la disposición de ¿qué? De escucharlo, de entablar una conversación donde yo puedo obtener la mayor información, y es una información que debe ser específica, de tal manera que yo quiera obtener una información muy propia de lo que se quiere lograr en esa entrevista. Ejemplo, si la entrevista es para conocer la persona, entonces las preguntas son muy puntuales, tienen que ver con sus gustos, con sus preferencias, con lo que hace en el día a día, con quién vive, con muy de la persona. Si la entrevista es para conocer acerca de una opinión que tiene la persona sobre un tema político, o lo que está sucediendo en la actualidad, o lo que está viviendo con esta pandemia, entonces ya las preguntas van a cambiar. La entrevista permite tener una posibilidad de carácter reflexivo donde yo pueda condensar esa experiencia de saberes y pueda interactuar lo oral con lo escrito, porque ya yo llego a escribir eso que encontré en la otra persona. En ese sentido, la entrevista es una forma de conocimiento y no solamente es un género periodístico. La entrevista no solamente va a servir a que, no, es que la entrevista solamente los hacen los que estudian periodismo o así, no, nos puede servir a nosotros en el aula como un recurso que me va a permitir interactuar esos saberes que tienen los niños, hacer interacción entre lo oral y lo escrito y enriquecerse con sus compañeros. Por ejemplo, nosotros podemos poner a los niños a entrevistar a sus abuelos, porque ellos tienen mucho para aprender de sus abuelos, a un tío, a alguien que en el barrio sea de los fundadores y que les permita conocer más acerca del barrio, de sus inicios y todo eso. La entrevista tiene diferentes fases. Está la fase inicial, donde uno hace un saludo, una presentación de las personas a entrevistar, luego tiene un cuerpo, en ese cuerpo se explican los motivos de la entrevista. Entonces, por decir algo, pues ya hablando de una entrevista formal, entonces ya yo le digo a la persona, mira, el motivo de esta entrevista es que queremos conocer tu opinión acerca de esta pandemia, o si voy a entrevistar a alguien para conocer acerca del barrio Vallejuelos, de su fundación. Entonces, mira, yo quiero, el motivo de esta entrevista es que queremos conocer, sabemos que eres de los fundadores del barrio y queremos conocer acerca de este barrio, cuáles fueron sus comienzos, cómo se fue extendiendo, todo eso.
Y luego viene una fase de cierre, donde, en esa fase del cuerpo central, de fase inicial, se explican los motivos y en el cuerpo central se realizan las preguntas y se busca obtener la información de acuerdo a ese fin que se tiene. En la fase de cierre se agradece al entrevistado y se realiza una conclusión de los aspectos mencionados. Ejemplo, vamos a suponer que yo estoy entrevistando a Mónica, entonces yo le digo, Mónica, entiendo que te gusta mucho el deporte, que desde muy joven practicaste la natación, que ahora te has sentido muy triste porque ha sido muy poco lo que lo has podido hacer, apenas estás reanudando tu práctica y que ha sido una de las situaciones que ha generado estrés en tu vida, ¿cierto? Entonces, ¿con qué fin se hace eso? Porque muchas veces cuando hablamos con alguien, la persona nos verbaliza algo, pero nosotros interpretamos algo totalmente diferente. Entonces, es importante como hacer esa devolución que permita que el otro pueda identificar que yo sí logré comprender lo que él me verbalizó. Dentro de los tipos de preguntas que hacemos en la entrevista, existen las preguntas cerradas, que son preguntas que dan lugar a que se responda sí o no, o cosas muy concretas. Ejemplo, si yo pregunto, ¿tú tienes hijos? Entonces, la respuesta es sí o no. ¿Cuántos? Es un número muy específico. Entonces, esas preguntas son preguntas cerradas. Y las preguntas abiertas son aquellas que dan lugar a respuestas más amplias. Ejemplo, si yo le preguntara a alguna de ustedes, ¿a ti qué te hizo elegir la docencia? O sea, ¿qué te motivó a ser docente? Entonces, aquellas que son muy expresivas pueden decir, ay, no, es que yo desde pequeñita a mí me gustaba jugar a la profesora y entonces, y empieza a contar y que una tía fue profesora o que yo cuando estaba en 11 o en 10º había una profe que marcó mi vida y yo dije, quiero ser como ella, ¿cierto? Entonces, ya esas preguntas más abiertas dan lugar a que el entrevistado se verbalice más, se exprese más, de respuestas más amplias. Es importante que cuando nosotros hagamos estos trabajos de entrevista con los niños, tratemos de trabajar unas preguntas abiertas, ¿cierto? Las preguntas hipotéticas tienen que ver con aquellas que plantean al entrevistado situaciones que lo hacen pensar, analizar. Por ejemplo, ¿qué haría usted si en la institución dijeran que la semana entrante regresaríamos a la ¿cómo se llama? A la alternancia? Entonces ya eso pone a pensar al entrevistado, ¿cierto? Las preguntas de sondeo son preguntas que van a permitir obtener más información del entrevistado. Por ejemplo, el entrevistado a medida que me va contando algo, eso surge, yo puedo tener unas preguntas diseñadas, pero a medida que la persona me cuenta, eso me crea a mí otras preguntas. Entonces uno dice, ay, venga, ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿O qué sucedió después de esto? Entonces eso tiene que ver con preguntas de sondeo. Y las preguntas de comentario son preguntas en las que el entrevistado hace un comentario sobre un hecho relevante en la vida de ese entrevistado. Ejemplo, mira, yo me di cuenta que el año pasado tú ganaste un reconocimiento en el colegio por ser el mejor estudiante o por ser de las docentes destacadas. Cuéntame cómo llegaste a esto, qué hiciste, cómo lograste eso, ¿cierto? Dentro de los pasos para realizar la entrevista es importante determinar primero el objetivo de la entrevista, o sea, es decir, qué quiero saber, porque con base a eso se ejecutan las preguntas. Segundo, seleccionar al entrevistado, es decir, si yo quiero entrevistar, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, del barrio Vallejuelo, sus inicios, toda la historia del barrio, entonces yo no puedo entrevistar a una persona que lleve un mes en el barrio, ¿cierto? Lo otro es investigar sobre el personaje y a entrevistar y la temática que se quiere abordar. Entonces, ¿qué debo saber? ¿Qué es lo que yo quiero indagar? Y de acuerdo a eso, sacar las preguntas. Y por último, anotar las preguntas y ordenarlas. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué pregunto primero? Inclusive ser muy flexible en eso, porque a veces uno anota preguntas
pero surgen otras durante el camino. Y por último, realizar la entrevista. Entonces, con los niños, por ejemplo, podemos hacer un trabajo así, donde ellos se les enseña todas las fases de la entrevista, se les enseñan los tipos de preguntas y se les enseñan los pasos, inclusive se les puede dejar abierto qué entrevista usted quiere hacer. Si usted quiere entrevistar, por decir algo, a sus abuelos y quiere entrevistar, por ejemplo, cómo se conocieron, cómo surgió una familia tan numerosa, qué principios se establecieron en el hogar, qué criterios, cómo llegaron a ser lo que son hoy en día, ¿cierto? Entonces, son cosas que el niño quizás nunca se había preguntado, nunca lo había indagado, y el niño puede generar ese tipo de entrevistas para ser más seguro, porque un niño tan pequeño puede ir a entrevistar a una persona del barrio y si va solo desconocido puede correr algún riesgo. Entonces, invitarlo a hacerlo así o a un compañerito que le quiera indagar algo y a través de una llamada, entonces se iba a desarrollar la oralidad y va a desarrollar la parte escrita porque luego tiene que escribir lo encontrado. Dentro de la semiología de la entrevista está que es importante que no solamente es la parte verbal, sino que en el momento de que yo voy a hacer una entrevista, ya no desde un medio de decidir, por decir algo, el WhatsApp o por decir algo el teléfono, sino si va a ser una entrevista personal, entonces es importante que el niño aprenda que debe usar los ojos para comunicarse, sonreír, debe proyectar confianza con la postura de su cuerpo, guardar una distancia prudente entre el entrevistado y el que hace la entrevista, usar expresiones faciales positivas. Ejemplo, me están contando algo y yo ahí mismo digo, ¡oh!, y me asombro o digo, ay, no me siga contando, entonces va a ser algo que impida que el otro pueda abrir completamente su corazón en la entrevista, transmitir dinamismo, simpatía con el cuerpo y usar las manos, explicarles que hablamos con todo el cuerpo, es decir, las palabras comunican muchas veces solo el 7%, mientras que nuestra postura corporal, nuestros gestos, nuestras manos también están verbalizando, ¿cierto? Y enseñarles esas máximas conversacionales. Es decir, que la máxima de cantidad. ¿Qué quiere decir eso? No tengo que hablar más de lo que, porque ellos van a tener dos momentos. Un momento donde uno es el entrevistado y otro momento donde él va a ser el entrevistado. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una guía, un trabajo, pues ya ustedes tienen sus guías diseñadas, pero para el año entrante, si continuamos con este proceso remoto o incluso en el aula de clases se hace todavía más ameno, porque ellos están viendo ahí, están viendo sus propias entrevistas y ellos la pueden realizar, por decir algo, un trabajo en parejas, reúnanse en parejas y hagan una entrevista después de haberles enseñado, entonces enseñarles, no decir más. Por ejemplo, si a mí me dicen, ay, ¿cómo te llamas? Yo no voy a decir, ay, mi nombre es Ángela Riasco y mi teléfono es tal y vivo en tal parte, no, simplemente doy la información precisa. Si son preguntas cerradas, explico lo que me están preguntando y ya. La máxima de cualidad es no decir aquello a lo que no tenga evidencia o que crea ser falso, es decir, yo debo decir lo que es veraz. Y la máxima de modo es ser breve, ser ordenado en medio de esas preguntas, no devolverme, volver allá, sino que ser como muy organizado. Y la máxima de relevancia es hacer las contribuciones relevantes dentro de esa pregunta. Existen 13 criterios didácticos dentro de esa propuesta para integrar la oralidad de los procesos y este ha sido adaptado por Barragán. Y uno de ellos es formula objetivos enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas, es decir, diseñar criterios de evaluación correspondientes con nuestros objetivos. ¿Recuerdan cuando les di la CDA de criterios de evaluación? Yo debo de seleccionar primero ese aprendizaje y de acuerdo a ese aprendizaje desarrollo ese criterio o ese desempeño que voy a tomar para que los estudiantes trabajen. Entonces, diseño criterios de evaluación correspondientes con nuestros objetivos pedagógicos y se los damos a conocer oportunamente a los estudiantes y a sus padres de familia.
donde voy a determinar los recursos, donde yo le digo, la entrevista tiene que ser personal, o puede ser una llamada, o puede ser textual a través del WhatsApp. Aquí en el WhatsApp juegan otros componentes que son los emoticones. Entonces los emoticones también nos comunican, y muchas veces es muy difícil ese tipo de comunicación, porque el que envía el emoticón, ejemplo, yo a veces he enviado este emoticón que es como la manito así, ¿cierto? Y hay gente que me ha dicho, ¿qué me quiso decir con eso? Entonces es muy importante que cuando se envíen esos emoticones y el interlocutor o la persona que está recibiendo el mensaje, el emisor, no lo entienda, pueda preguntarle al transmisor qué le quiso decir con eso. En ese determinar los recursos también pienso, mis estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales, entonces antes de pensar en esos recursos, tengo que pensar si cuenta con ellos. Si mis estudiantes no cuentan con recursos virtuales, entonces la entrevista ya tendrá que ser escrita, tendrá que ser personal, ¿cierto? Bueno, si frente a esa pregunta puede ser un sí o puede ser un no. Entonces, si cuentan, entonces yo puedo decirle que haga un video, que lo suba a YouTube, a Facebook, o a Colombia Aprende, o si no, simplemente un material impreso, o que lo haga a través de un WhatsApp, ¿cierto? También es importante ofrecer oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por los estudiantes. O sea, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer esta semana, esa es una oportunidad para que toda la comunidad educativa conozca la producción que hacen los niños. Y en ese sentido, cuando se hace, bien sea por YouTube o por ese material impreso, hace que los estudiantes adquieran un desarrollo en los criterios de la selección y uso de las fuentes. Entonces usted le dice a ellos, vean, si usted tiene recursos, entonces lo va a hacer por este, por este y por este. Como usted le está dando varias opciones, ellos van a establecer esos criterios de selección. Lo otro va a determinar que sus estudiantes un propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación. ¿Cuál es? Esa entrevista. Y por último, fomentar la práctica de planeación del texto, creando un espacio para que los estudiantes resuelvan un problema teórico, ¿cierto? Ya en un nivel más avanzado. Y por último, poder exponer como los trabajos más significativos. Dentro de los recursos digitales e impresos para el desarrollo de la propuesta, están diseñar pues como unas pautas, acá hay como unas preguntas, una ruta. Las preguntas pueden ser de esta manera, ¿cierto? O pueden ser ya más abiertas, entonces si son cerradas, ejemplo, ¿a quién está dirigido el programa? Entonces, a niños y niñas, a jóvenes, a adultos, entonces mire que es una pregunta cerrada. Entonces yo puedo hacer preguntas donde una selección así muy sencilla, o puedo hacer unas preguntas abiertas, ¿cierto? A medida que el nivel va avanzando, las preguntas que hacemos deben ser como más profundas. Entonces no es lo mismo diseñar una pregunta para los grados segundo o para transición y primero, a diseñar unas preguntas para los grados cuartos o quintos, ¿cierto? Dentro de los recursos digitales, bueno, me decía Leti, me parecía súper válido, te respondo acá, Leti, la inquietud que tú me presentabas a nivel personal en el WhatsApp, es que mis profes, a ustedes ya les llegó el material de este año. El material está diseñado conforme a la matrícula del CIMAD que está de este año. Ahí, pero inclusive, como eso llega es casi que atrasado mis profes, o sea, por decir algo, con la matrícula de este año, empiezan a hacer el material para el año entrante, prácticamente. Es decir, a ustedes el año entrante les llegaría material y ustedes saben que eso siempre llega atrasado, ¿cierto? Entonces a ustedes el año entrante les llegaría material atrasado y cuando les llegue el material ustedes ya han hecho las guías. Entonces yo les propongo algo, mis profes. Ustedes pueden hacer, pues doña Eliana
había quedado pues de entregar eso más bien el año entrante, y a mí me parece como muy sabio en el sentido de que si eso se entrega este año, ustedes ya entregaron las guías, ¿cierto? Los niños ya saben que van a trabajar, ¿cierto? Los niños ya saben que van a trabajar los niños saben que van a trabajar lo que ustedes les enviaron. Entonces, si ustedes les entregan a los niños el material, los niños lo van a subutilizar, o lo van a guardar, o lo van a rayar, o el material no se va a utilizar, no va a tener el uso que quisiéramos que tuviéramos. ¿Qué les propongo yo? Que como el material tiene que ver con esto que yo les estoy dando de capacitación, ustedes pueden trabajar eso como las guías del primer periodo del año entrante, si a ustedes les toca desde la virtualidad, que hay posibilidades de que por ahí hasta Semana Santa nos vayamos a este ritmo. Entonces, no sé, pues digo yo, Leti, no sé cómo lo miras. Que sea. Ángela, yo quería como acotarte algo. No es capricho, ni que yo quiera, ni que, pues es como una sugerencia que te hice porque viendo que a mis sobrinitos, antes de salir a la semana de receso o en esa misma semana, les habían entregado esos libros del PTA y específicamente decía tercer periodo. Esa era la que yo estaba como argumentando, pues, en el sentido de que si llegaban para el tercer periodo no se podrían trabajar en el primer periodo, porque tú sabes que los temas del tercer periodo ya son un poquito más avanzados que los del primero y los del segundo. Por ejemplo, el caso de un niño de segundo, ¿cierto? No es lo mismo ver la multiplicación en el tercer periodo que verla en el primer periodo, porque no se podría, ¿sí me entienden? Entonces, en ese sentido era que yo te estaba como diciendo que hablaras con ella y que la revisaran para ver si sí habían llegado para el tercer periodo, viendo que las de mis sobrinos les llegaron específicamente para el tercer periodo. Y que también les entregaron guías, también de los profes, también elaboraron guías, y les mandaron el paquete de guías como profesores, y aparte les mandaron la cartilla del PTA. Listo. Sí. Era como en ese sentido, pero si no se puede, pues ya lo dejamos para iniciar el año, así sea que repasemos lectura, los ejercicios de matemática, pero lo decía más que todo en el sentido de que llegaron específicamente para el tercer periodo. Pues sí. Esa era como mi solicitud, pues que la revisaran. Es verdad, tú tienes razón, amiga. Eso llega así, llega así, y hay algo que tiene razón en que hay cosas que tienen requisitos y de pronto hay otras que no. Por ejemplo, esta de matemáticas tiene la guía desde el trabajo que hicimos con ustedes, desde lo de geometría y todo eso, entonces no tienen problema con eso. Y por ejemplo, colegio, pues yo te digo porque nosotros tenemos un grupo de PTA donde están todos los que están en las diferentes instituciones, y si usted los viera desesperados, me sobran 40 guías de los ciclos de cuarto a quinto. ¿Quién cambia conmigo que necesito 30 de primero? Entonces, están en un despelote porque eso llega de acuerdo al CIMAL del año pasado, o sea, de la matrícula que había el año pasado. Entonces, pues es verdad lo que tú dices, pero también se nos convierte en que tendrían que tener ustedes, o con esas guías tan maravillosas que hicieron, o omitir esas guías y empezar a trabajar esto después de haber hecho un trabajo tan alto, o tener un trabajo adelantado para el año entrante. A mí me parece mejor que tengan un trabajo adelantado para el año entrante, ¿cierto? Ustedes explicarles a los niños, por ejemplo, puede ser un trabajo de diagnóstico para empezar el 2021, donde como eran las del tercer periodo, entonces las ven con grados atrasados. ¿Sí me hago entender? Exacto, porque por ejemplo, si uno empieza el año entrante, por ejemplo, a mí me tocaría tercero. No me tocarían las guías de segundo ya, sino las de tercero. Pero si ya vienen harías no importa, harías si tienes tercero, haría las del segundo del tercer periodo como un trabajo de diagnóstico. Empezaríamos el año entrante como una actividad de diagnóstico del grado anterior al que tienen, para profundizar conocimientos
pues no sé, es como una sugerencia que yo les doy. No sé si les parece. Bueno, también podría ser, sí. Y así ustedes entran descansaditas para tener tiempo de hacer el trabajo del año entrante, porque imagínense ustedes empezar el año entrante haciendo esas guías a la carrera para enviar, mientras tanto hacen un trabajo de diagnóstico donde transición no tiene problema, transición va trabajando las que les llega de transición, yo se las envié virtuales, ¿se acuerdan que yo se les envié el link donde las pueden descargar virtuales? Cuando tuvimos el primer CDA, entonces ustedes desde ahí las pueden ir mirando cuando tengan tiempo, porque yo sé mis profes que mantienen muy ocupadas, irlas mirando y ser la actividad que ustedes desarrollan al principio de año como su primer trabajo de guía el primer mes, en enero y principios de febrero, que ustedes tengan tiempo de ir desarrollando las otras guías, porque ustedes saben, mis profes, que uno llega como a la carrera llegando de vacaciones, que ustedes puedan disfrutar de las vacaciones, no tengan que irse a vacaciones pensando, y tengo que hacer la guía para empezar, no, que ustedes disfruten de sus vacaciones y puedan llegar y tener ese trabajo como de diagnóstico, y ya al tiempo que van trabajando en el año, en ese tiempo de enero y principio de febrero, puedan ir desarrollando las guías. ¿Qué les parece, mis profes? Me parece perfecto. Eso así sería un trabajo más tranquilo. Ajá. Y además teniendo en cuenta que si tenemos alternancia, eso nos permitiría también darnos un respirito porque vamos a tener ahí casi que doble trabajo, porque tenemos que atender los del aula y atender los que están en la casa. Es verdad, mi profe. Entonces yo pienso que es mucho más descansadito así, mis profes, y usted vea, la idea del PTA nunca es ponerles más trabajo, sino al contrario, facilitarles el trabajo. Que ustedes ya, como ustedes ya están inscritas al PTA y están dentro del programa, a ustedes cada año les va a llegar la guía para ustedes, la guía para sus estudiantes, si ustedes ya tienen una ventaja que no tienen que estar elaborando más guías, al menos para matemáticas y lenguaje, van a estar más tranquilas. O sea, van a elaborar guías adicionales que complementen el trabajo, pero ya no un trabajo tan estructurado, ¿sí me entienden? O sea, ya más descansadito, mis profes. Entonces, no, la idea del programa no es ponerles más trabajo, sino al contrario, darles herramientas para que ustedes tengan un trabajo como más descansado y al mismo tiempo más enriquecedor. Listo. Bueno, entonces continuemos acá sigo presentando el programa. Entonces, desde ahí, para la próxima capacitación que voy a hacer, va a ser muy propia de la educación inicial, y acá ya tengo los libros de primero. Estos son los libros que tenemos: Rectos para Gigantes, Transitando por el Saber, ¿cierto? Y entonces son los libros de primero con la guía semanal número 7, Accidente Interdisciplinar con Ciencias Sociales. Entonces, mire que es muy bueno porque está de una vez vinculado a las áreas como ustedes lo tienen que ustedes tienen la Cuarta Revolución, la economía naranja, y la otra que no lo he podido para aprender a pronunciar. El CERES, no lo sé pronunciar. En el grado cuarto tienen la guía y tienen la manera de preguntar. Acá tienen una entrevista como tal. En el libro de quinto tienen el reconocimiento y la estructural y el manejo de la información en la entrevista. Y en el grado quinto también tienen la entrevista de un líder arauco. Listo, entonces ya tienen como un trabajo ahí como tal. Este es el link, si quiere ahorita les mando ese link, o igual como a ustedes les queda la presentación, pueden entrar a ese link y mirar que ahí está acá ya virtualmente estos libros. Acá también tenemos unos recursos digitales donde hay cuentos inventados por niños para la entrevista, propuestas de actividades relacionadas con la entrevista en este link, y estos son videos cortos de entrevistas, ¿sí? Entonces todo esto les va a servir a ustedes. Gracias, muy amable, que estén muy bien. Todo esto les va a servir a ustedes como recursos cuando quieran desarrollar la entrevista. Acá hay más recursos digitales que les puede servir para ese desarrollo de la entrevista. Y ahora vamos a hacer una práctica nosotros, ¿sí? Vamos a hacer un juego de roles donde vamos a hacer una entrevista. ¿Listo? Entonces, repartámonos. A ver, ¿quién quiere hacer la entrevista con quién?
A ver, repártanse entre ustedes. Yo las iba a repartir, pero yo pensé, de pronto alguna no puede estar. Entonces, a ver, Miriam, ¿con quién quiere hacer la entrevista? Con Sandra Ríos. Listo. Entonces, Miriam y Sandra ya están. Leticia, ¿usted con quién la quiere hacer? Con Gladys. Listo. Beatriz, ¿usted con quién quiere hacer la entrevista? Ay, no, yo no quiero, yo solo vine a escuchar. Bueno, tranquila. Perdóname por hoy. No te preocupes, mi amor. Igual tú has sido muy participativa. Daniela, ¿con quién quieres hacer la entrevista? Con Lina. Listo. Gladys, ¿con quién quieres hacer la entrevista? Yo entendí que era con Leticia, ¿no? ¿O Leticia con quién era? Ah, sí, era Ah, yo era para si estaba Ah. con Sandra Ríos quedó Ah, con yo estoy muy atenta. Bueno, Sandra Ríos quedó con Miriam y Jackie, ¿usted con quién? Sí, yo estoy con Miriam. Bueno, Jackie, ¿quieres hacer la entrevista? Ay, Ángela, qué pena contigo, pero tengo reunión del 1, 2, 3. Sí, por eso te pregunté. Bueno, Mónica, ¿con quién quieres hacer la entrevista? Con Gloria Duque. Ok. Bueno, Anita, ¿con quién quieres hacer la entrevista? Ay, Anita, tan linda que me llevó el tamal. Ana se nos perdió. Hola. No, hola. Ángela, paso, es que tengo muy malo el internet, no es que llegué tarde y todo, no sé qué No está te pasando. preocupes, tranquila, no hay problema. Ahorita me ha tocado como estar entrando porque me saca y no sé qué está pasando. No te preocupes. Mónica, ¿tú con quién quieres hacer la entrevista? Con Gloria Duque, dije. Ah, listo, ok. Sí, señora. Es que esta la encuentro como en 2 dispositivos. Bueno. Y es que como el internet está tan malito, entonces tiene uno que tratar de tener los dos. Ok. Compañera Areita, qué rico tenerte acá, qué rico saber que estás mejor. No sé si estás en capacidad de hacer la entrevista, si quieres para que descanses tu voz y no participas. Leti ya está, Sandra ya está, Sandra Quintero ya está en la entrevista. Hola. Hola, ¿tú ya estás con alguien? No, pero me permites pasar, por favor, porque en este momento estoy también en clase con los niños. Tranquila, no te preocupes. Bueno, Ok, gracias. Gloria ya está y Lina ya está. Listo. Entonces vamos a hacer la entrevista, vamos a hacer una entrevista corta, es simplemente como para que hagamos como un trabajo de práctica guiada, de tal manera que nos ayude como a hacer ese trabajo con los niños. ¿Listo? Entonces, las preguntas se las voy a compartir para que sepan, le hacen una llamada, la hacemos por ahí de unos 5 minuticos o 10 y después socializamos. ¿Listo? Entonces les voy a compartir las preguntas. Ustedes las van a ver ahí en la pantalla. Pero ¿cómo así? ¿Nos salimos esos 5 minutos? No, bueno, si están conectadas desde el celular, Sí. Sí les tocaría salirse y entonces no sé si una de las dos tenga la pregunta para que pueda mirar en el computador. Dice, el objetivo de la entrevista es conocer a un colega en el contexto de su profesión, ¿cierto? Pues recuerden que hay una fase inicial donde se saluda a la persona y hola Sandra, ¿cómo estás? Hablas con Miriam, quiero conocerte más. Entonces el objetivo de esta entrevista es que yo pueda conocer más acerca de tu profesión. Cuéntame tu nombre completo, porque a veces sabemos que la compañera se llama Leti, pero no sabemos que se llama Leticia Carmen o Carmen Leticia, ¿cierto? Cuéntame qué perfil profesional tienes, qué estudios tienes, cuántos años de experiencia llevas como docente, cuéntame qué te hizo tomar la decisión por ser docente, cuéntame alguna clase donde no te sentiste bien y por qué, y así. ¿Listo? Entonces acá tienen las preguntas. Sí, mi amor. ¿Las pueden ver? Sí. Listo. Ahorita te llamo, sí. Sale. Tienen 10 minutos para que lo hagan como máximo. Si necesitan salir para hacer la entrevista porque están usando el teléfono, lo pueden hacer
y luego pueden volver a entrar. ¿Listo? Listo. Sandra, Oli, ¿tú estás en el computador o en el teléfono? en el teléfono, tengo los dos Entonces, computadores ocupados con los niños en clase. entonces colgamos y nos comunicamos. Hágale. Bueno, dale pues. Chao. Hola, querida. ¿Cómo estás? Pues yo Ay, lo tenía, voy a mirar. Ángela, hola. ¿Puedes volver a compartir las preguntas? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ángela. Espera, ya mismo. ¿Las están viendo? No, en ese momento no, Ángela. Ah, esperen. Ya sí. Ok. Se fueron. Sí, ahí están. Muchas gracias, Ángela. Con gusto. Muchachas, ahí les mandé el pantallazo con las preguntas al grupo de WhatsApp de las mejores por si las quieren ver de ahí.
Dana, ¿se tiene la cámara? Mami, se me tira el computador. Mi vida también está así. Compañera, hola. Soy Hola. Sandra Quintero, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. Ay, compañera, qué pena. Es que yo me estoy saliendo y vuelvo a ingresar. Lo que pasa es que tengo mis estudiantes que iniciamos con un nuevo tema, entonces estoy como un poquito con ellos explicándoles. Por eso es que estoy saliendo y entrando. No te Listo, te pido preocupes, disculpas. tranquila. Tranquila, antes gracias por estar. Listo, muchas gracias. Mami, se me tira y no escucho a ninguna persona. Ah, Tiene que decirle a la profe, hija. pero como ni si, o sea, claro, es que no me deja ni prender el micrófono ni cambiar de página. Entonces le toca salirse y volver a entrar. ¿Y cómo si no me puedo salir porque está
Bueno, ya estamos listas. Pues al menos con las 5 primeras sí, por eso nosotros entramos como ya, porque si no nos extendíamos mucho. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Quién quiere socializar? Una solita parejita que socialice, porfa. Y ya entraron todas, Ángela. No. No, falta una parejita por entrar. Si quiere, alguna va socializando para que nos rinda. Ya igual vamos a tener, ya casi terminamos. Nadie, hagámosle. Hágale. Bueno, yo entrevisté a la compañerita Gladys Zuluaga Urrea. Ella es licenciada en Educación Básica Primaria
énfasis en tecnología e informática. Y también tiene una especialización en pedagogía de la recreación ecológica. Lleva 14 años de experiencia. ¿Cuál era la otra pregunta? Que qué la motivó a ser docente, ¿cierto? Sí. Ya siempre en la escuela colaboraba con los grupos, le gustaba organizar a los grupos, les gustaba como interactuar también en esa parte de moderadora, y entonces eso le motivó a ser docente. Realmente en principio no estudió para ser docente, sino que estudió para algo judicial, ¿cierto? Ella hizo una técnica en procedimientos judiciales, pero ya después como que no se veía trabajando en eso y decidió estudiar los fines de semana la licenciatura en la institución Antonio Nariño. ¿Qué la desmotiva a veces o qué situación le ha pasado en el colegio? Que una vez estudiante como quien dice, la banderió delante de todo, les dijo muchas cosas, la puso muy alterada y la hizo también que ella ofendiera a ese niño sin querer y hasta le sacó las lágrimas, ¿cierto? Y la descompuso y la ofendió, entonces ella como que también ofendió al muchachito. Esa fue como una experiencia muy maluca que ella tuvo en el recorrido de ser docente. Bueno, esta es mi compañerita, ya la presenté, ya la entrevisté. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar a mi compañera Leticia María Beleño Martínez. Ella tiene 20 años de experiencia, es licenciada en Humanidades Lengua Castellana de la San Buenaventura. Estudió, ¿qué la motivó pues a estudiar? Que ella desde muy pequeña también se veía como docente. Siempre pues también daba mucho a la profesora y a ella la ayudó una prima hermana del papá y también pues la motivó pues como a cumplir ese sueño. Estudió en la normal de señoritas de Barranca Bermeja y ahí terminó como normalista y pudo pues como cumplir con ese sueño, que ya se vinculó pues al municipio y pues tiene 20 años ya de experiencia. Una experiencia también que tuvo maluca como docente fue también en una clase donde se presentó una dificultad con un estudiante, estaban peleando dos estudiantes y ella se fue como por la parte de atrás del niño a separarlo, pues le dijo que lo soltara y el niño estaba como muy exaltado y pensó que era un estudiante que le estaba diciendo y volteó y le pegó, la golpeó. Entonces ya los estudiantes se asustaron, le sacó también lágrimas, el niño lo suspendieron como 4 días y pues fue una situación donde ella se sintió muy mal. Esa fue pues como la presentación de mi compañera Leticia. ¿Conocieron algo de la otra persona que no sabían antes? Yo. Miriam, Hola, ¿cómo estás? Yo entrevisté a Sandra Rico. ¿Sandra ya entró? Sí. Ok, bueno, muy interesante la entrevista. Que conocí de Sandra, que me pareció muy bonita. Ay, qué pena, hay otra Sandra, y es Sandra Quintero. Sandra Río no está. Debe estar que, lo que pasa es que algunas han tenido problema con el internet y la sacan, entran, salen así. Sí. Debe estar que llega, pero puedes continuar. Ella y yo estábamos en llamada. Bueno, a ver, me parece muy bonito la historia de por qué ella llegó a ser docente, porque en ningún momento ella quería ser docente, ni en su mente estaba ese proyecto de vida. Entonces, a través de personitas que uno se encuentra en su vida, en su camino, yo creo que lo llevan a encontrar también el de uno. ¿Por qué? Porque ella se encontró con un niño con síndrome de Down, y ella se enamoró de ese niño y tuvo como la sensación y sentía que ella podía ayudarle, que ella podía involucrarse en la vida de él de tal manera que pudiese salir adelante de alguna forma. Entonces,
eso la llevó a ella a investigar y a mirar qué capacidad tenía ella para enfrentarse a situaciones difíciles. Ella nunca pensó ser maestra, pero una profe de preescolar, que uno como que les ve, cuando llegan las niñas que van a hacer servicio social y eso, uno inmediatamente se da cuenta también como quién tiene el feeling con los niños y todo eso. Una profe de preescolar le dijo, ¿por qué no estudias educación especial? Entonces, que ella dijo, no, pero yo no sé eso qué es, yo quiero ser es médico, yo no quiero ser, dijo, no, vaya y averigüe, y que ella empezó a leer y averiguar y eso, y se entró a la de Antioquia a estudiar eso, y desde ese momento ella sintió que esa era su vida, que esa era su vocación y que ese era su camino. Entonces, me parece muy bonito que a través de una personita que pasa por tu vida, te cambia la tuya. Entonces, eso me pareció hermoso. Qué historia tan linda, tremendo. Y me imagino que no sabías eso de ella. No. Sí sabía pues que ella no quería inicialmente ser maestra, pero pues no así como tan profundo pues como la historia total de por qué llegó a ser maestra de niños en educación especial. Tremendo. Y mire que así nuestros niños van a conocer cosas de los compañeros, ¿cierto? Entonces, como Sandrita no está, vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias a las compañeras que nos compartieron. Entonces, acá la idea es que en mi casa yo cuento, podamos tener una propuesta para articular la oralidad de los procesos de producción textual. ¿Con qué objetivo? Que ellos produzcan un texto oral sobre un tema de interés usando el proceso completo de planeación textual. Entonces ahí ellos para organizar, para hacer una entrevista con sus papás, con su familia, que se pregunten cuál es la historia de su familia, cómo eran ellos, cómo eran los papás cuando eran niños, dónde crecieron. Ángela, sí, cuéntame. yo creo, a nosotros, digamos, como trabajamos por proyectos en preescolar, eso nos da mucha facilidad para hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, cuando trabajamos la familia, se hace mucho esto, entrevista a tus abuelos, pregúntales qué jugaban ellos cuando eran pequeños, cuáles eran sus historias, o sea, sí, todo eso. Y cuando trabajamos la comunidad, también hacemos este tipo de trabajo que para ellos es muy enriquecedor, incluso pues ellos mandan videitos y cosas muy chéveres en esta época que estamos trabajando así. Excelente. Entonces acá lo que yo les decía ahorita, de escoger el entrevistado, quién de la familia van a entrevistar, preparar esa entrevista, preparar las preguntas y preguntarse de dónde van a registrar esas respuestas. Después de planear esas preguntas y esa entrevista, hacer esa pregunta y esa entrevista y luego empezar a ejecutarla, a preguntarle al papá, a la mamá, y pueden hacer dibujos como estos que aparecen acá, ¿cierto? Como ya uno les recrea, les hace pues como esa propuesta. Después de compartir esa entrevista a través de vía WhatsApp, de Messenger, de Facebook, de YouTube, de los canales que ustedes los motiven, entonces ahora sí ellos puedan llevar pues como ese insumo. Para terminar, yo quiero mostrarles como una entrevista que hizo, no sé si nos dé tiempo, les voy a compartir nomás un pedacito de esta entrevista que me parece muy tesa, porque es que es una entrevista que le hacen a un niño y cómo él se expresa de bien, ¿cierto? Entonces vamos a ver así nomás un pedacito porque ya está tardecito. No voy a adelantar. Y en los medios
comparan o dicen que les está siguiendo los pasos a la adolescente sueca Greta Thunberg, quien ha movilizado a todo el mundo en su lucha por la conservación ambiental. Francisco, pues ustedes lo ven ahí, pues es un niño, ya dije, de 11 años, un niño que vive en Villeta, Cundinamarca, hijo de una trabajadora social, hijo también de un abogado, y pues bueno, aquí estamos con Francisco. Francisco, bienvenido, y bienvenidos también a todas las personas que se conectan hasta ahora, invitados todos a hacerle sus preguntas a Francisco, así que adelante Francisco, bienvenido. Francisco, ¿me escuchas? Hola, José Alberto. Ahí te escucho perfectamente. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sí, Francisco, te escucha. Y bueno, cuéntanos, ¿quién eres tú? Ok, pues primero pedir disculpas porque ahí está mi perro ladrando, pero por supuesto que también primero agradecerte a ti. Hace poquito pues hiciste ese perfil y también publicaron mi guía por los resultados que no lo han visto. Y también es un gusto saludar a todas las personas que hoy se están conectando para, por supuesto, pues ver esta transmisión. Decirte que yo estoy muy emocionada, muy entusiasmada. Y pues empezando con la primera pregunta, mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares. Yo soy estudiante, soy activista climático y ambiental, soy líder y fundador también de un grupo de jóvenes que se llama Guardianes por la Vida. Tengo 11 años, ese soy yo básicamente. Me gusta dibujar, me gusta leer, me gusta también escribir, hacer películas, y ese soy yo básicamente. Bueno, Francisco, ¿y de cuándo acá empiezas tú a sonar? O sea, como que, ¿en qué momento de la vida de los medios de comunicación y la opinión pública empieza a conectarse contigo? Bueno, pues digamos que exactamente mi logro no era conectarme con la opinión pública, no era llegar a medios realmente, pero así se dio. Mi logro y mi sueño era el Congreso, era poder intervenir ahí en el Congreso, como tú decías, hablando de legislar a favor de la vida, de poner a nuestra ciudadanía a favor de la vida, y esa era mi meta, digamos. Cumplí con mi meta y ahora me puse una meta mucho más grande. Pero ¿desde cuándo? Desde muy pequeñito, en emisoras de radio pequeñas, aquí yo por ejemplo también, en la fiesta municipal, y así ya se fue dando a partir de que yo llevé ese discurso al Congreso de la República, hablando de legislaciones para la vida, pues esos medios de comunicación, esas entrevistas en esos medios, pero fue algo espontáneo, algo que yo no pensaba hacer, pero sucedió. Bueno, pues muy bien. Y en ese momento, en el Congreso de la República, ¿qué le dijiste? ¿Qué les pediste puntualmente a los representantes y a los políticos? Bueno, pues puntualmente, como yo te cuento y les cuento a todos, hablé de legislar para la vida. Y legislar para la vida y legislar integralmente para la salud, para la educación, para el ambiente sano, para una vida digna del pueblo colombiano. Y en ese momento también se está votando la reforma tributaria. Entonces, debe este mensaje en favor del ambiente en 4 aspectos. Bueno, digamos, porque el tema de la reforma tributaria también se puede considerar como algo ambiental, digamos. El primero, maltrato animal, el segundo, textura animal, el tercero, fracking, el cuarto, también plásticos de un solo uso, el quinto, minería, y también, pues, el sexto, reforma tributaria. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la reforma tributaria? La reforma que se planteaba, por ejemplo, no tenía impuestos para la para las actividades taurinas o
las actividades inhechas, pero sí hay impuestos para la educación, para la salud, para los libros, para los medicamentos. Entonces, no es comparativo para nada y es muy digno de esta reforma. Al final pues, se terminó votando la reforma, pero bueno, tratamos de hacer esa fuerza en favor de esa unidad digna del pueblo colombiano. Y ese fue el mensaje, que los legisladores de Colombia legislaran en favor de los intereses del pueblo, es decir, ambiente, social, poblacional, económico, y así se dio su intervención. Bueno, mis profes, ¿cómo les pareció este niño, cómo se expresa y la manera como desarrolla esta entrevista? Muy lindo, aunque se escuchaba muy maluco el audio porque se escuchaba dos a doble voz. Ah, qué pesar, qué pena, perdón. Seguro le di doble clic y lo puse 2 veces. Qué pena no haberme... Pero un niño muy inteligente, se expresa supremamente bien para la edad que tiene. Súper bien. Muy bien. Acá vemos que es importante como el trabajo también que desarrollan los padres, porque en la entrevista inicial nos decían que los padres, cuando hicieron la presentación del niño, hablaron de los papás y son personas profesionales. Me imagino que el niño también tendrá cuidadores, que tiene personas que están al tanto de él, y a veces es lo que nos pasa con nuestros niños, que a veces no cuentan como con ese apoyo y que a veces nos toca a nosotros hacer como este trabajo sola, ¿cierto? Entonces, como que sea también un reto mirar cómo podemos hacer para que nuestros niños mejoren esa parte oral desde estos recursos que les brindamos. Entonces, para terminar, los aspectos a analizar es que el manejo de la oralidad, el tipo de preguntas, el manejo de la mirada, la disposición de escuchar, esa evidencia que tenemos ya al poder socializar esa entrevista y la elocuencia, todo eso, ¿cierto? Entonces, ahora yo los invito a que me cuenten cómo nos sirve lo aprendido en el acompañamiento que hacemos a nuestros estudiantes. ¿Qué les parece esta propuesta? Para cerrar. A ver, yo creo que es una propuesta muy interesante y que nos lleva como a cambiar también la dinámica a veces de las clases y a dinamizar un poquito más como el aprendizaje y a que ellos sean más participativos. Entonces, y a través de eso, pues logramos los objetivos que nos hemos planteado con ellos. Yo creo que son estrategias muy buenas, muy interesantes y en este momento nos sirven mucho. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguna más quiere decir algo? Bueno, entonces les agradezco mucho la participación y que sea como esa oportunidad que tenemos para enriquecer nuestros aprendizajes y trabajar, como decía Miriam, las competencias ya desde, mire que es una actividad evaluativa que requiere un trabajo como no tan estresante, sino como un trabajo lúdico que permite también adquirir las competencias. Entonces, mis profes, muchas gracias por la asistencia y espero que sigamos enriqueciendo con este trabajo. Yo les voy a mandar la presentación y ya la que quiera ver la entrevista completa y mirar todos los recursos que ahí le mando, ahí le quedan los links para que los mire. Listo. Las amo mucho y gracias por la participación. Dios las bendiga. Listo, Muchas gracias, Ángela. Mucho. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela, muy interesante. Gracias, Ángela, por todo. Gracias. Feliz día. Lo Feliz día. Hasta luego.